Imagina un mundo donde no existe el acero, donde la pólvora es un concepto inconcebible, donde la tecnología tal como la conocemos simplemente no ha nacido aún. Un tiempo donde el instinto puro de supervivencia moldeaba cada acción, cada invención, cada herramienta creada. Era el comienzo del largo viaje de la humanidad, cuando una piedra afilada significaba literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. En este recorrido, retrocederemos miles de años en el tiempo para comprender cómo los primeros humanos crearon herramientas y armas con sus propias manos, utilizando únicamente lo que la naturaleza les proporcionaba. En los albores del viaje de la humanidad sobre la Tierra, mucho antes de que las palabras fueran talladas en piedra o transportadas por pergaminos desgastados por el viento, los primeros humanos forjaron su destino con sus propias manos, impulsados por la urgencia de la necesidad y el ingenio de la supervivencia. Fue en este entorno hostil e implacable donde nació uno de los artefactos más esenciales de la prehistoria, la lanza con punta de piedra. Estas lanzas eran extensiones directas del cuerpo y la voluntad de los primeros homínidos como el Homo habilis y el Homo erectus. Fabricadas con materiales disponibles en su entorno inmediato, estas herramientas comenzaron como simples palos afilados, evolucionando eventualmente durante milenios hasta convertirse en armas sofisticadas con puntas talladas de sílex, obsidiana o cuarcita. La fabricación de una lanza de piedra era un proceso meticuloso que requería tanto habilidad como intuición profunda. Primero venía la selección de madera apropiada para el asta, generalmente troncos o ramas rectas, resistentes pero ligeramente flexibles de árboles jóvenes o bambú silvestre. Luego venía la elección de la piedra, que debía ser dura pero lo suficientemente trabajable para permitir un tallado preciso. Usando otra piedra, a menudo un martillo de percusión dura o blanda, el artesano neolítico comenzaba el proceso de tallado por percusión. Una vez formada, la punta de piedra se fijaba al asta de madera usando fibras vegetales, tiras de cuero o tendones animales, y a menudo se reforzaba con resina natural o betún. La lanza era una herramienta versátil que servía tanto para la caza como para la defensa. En grupos nómadas era común que cada adulto tuviera su propia lanza, adaptada a su constitución física y estilo personal de uso. Algunas lanzas eran cortas, ideales para lanzar. Otras eran largas y pesadas, hechas para combate cuerpo a cuerpo o para mantener a los depredadores a distancia. Un dispositivo de madera que aumentaba el alcance y la fuerza de una lanza arrojada a mano, el propulsor o atlatl, permitía a los primeros cazadores alcanzar objetivos a distancias inimaginables con la fuerza del brazo solamente. Nacido en las brumas del Paleolítico Superior, el lanzador de lanzas apareció en muchas culturas alrededor del globo, desde las Américas hasta Australia, desde Siberia hasta Europa Occidental. Aunque su diseño variaba en detalles culturales y estéticos, su principio permanecía universal. Un palo con un gancho o soporte en un extremo usado para propulsar dardos largos y flexibles, verdaderos predecesores de las flechas modernas. El cuerpo principal generalmente se hacía de madera dura, seleccionada por su ligereza y durabilidad. Algunas versiones más elaboradas incorporaban cuerno, hueso o incluso marfil. La forma del lanzador variaba según la cultura y el uso previsto, pero siempre presentaba una cavidad, clavija o espolón en la parte trasera para sostener el dardo. El atlatl típicamente medía entre 40 y 80 centímetros de longitud, proporcionando apalancamiento que convertía un simple movimiento del brazo en un impulso poderoso. El dardo o lanza ligera utilizada con el atlatl no era una lanza regular. Generalmente medían alrededor de 1,5 a 2 metros de longitud, con puntas hechas de piedra tallada o en períodos posteriores, hueso o incluso metal.
Los astiles a menudo se hacían de caña o maderas ligeras como el sauce, y a veces se reforzaban con tendones o fibras vegetales para estabilidad y durabilidad. El cazador apoyaba el dardo sobre el atlatl, asegurando el extremo trasero del proyectil en el gancho. Con un movimiento fluido del hombro y el brazo, similar al lanzamiento moderno de jabalina, el cazador podía propulsar el dardo con velocidad mucho mayor que con la fuerza del brazo solamente. Estudios modernos muestran que los dardos lanzados con un atlatl pueden alcanzar velocidades de hasta 150 km por hora y distancias de más de 100 metros. Una de las armas más simbólicas y esenciales de la prehistoria fue el garrote o maza de guerra. El garrote es tanto simple como letal. Un palo de madera o hueso con un extremo engrosado, a veces adornado con piedras afiladas o puntiagudas, aseguradas firmemente con tiras de cuero crudo o resinas naturales. Para fabricarlo, los primeros homínidos buscaban árboles específicos, cuya madera fuera densa y resistente. Árboles como roble, olmo o incluso algunas palmeras eran preferidos por su durabilidad y peso. La rama elegida se tallaba usando piedras astilladas hasta alcanzar una longitud que pudiera manejarse firmemente, generalmente entre 50 centímetros y 1,5 metros. El extremo designado como cabeza de golpe se dejaba grueso o se adaptaba para recibir inserciones de piedra. Las piedras, seleccionadas por su forma y resistencia, se tallaban con precisión rudimentaria para crear bordes cortantes o superficies puntiagudas. Luego se aseguraban a la madera con fibras vegetales trenzadas, pieles de animales recién cazados o resinas de árboles como la savia de coníferas. El resultado era un arma capaz de romper huesos, agrietar cráneos y desgarrar defensas naturales o improvisadas. En batalla, el garrote sobresalía por su brutal simplicidad. A diferencia de lanzas o flechas que requerían distancia y precisión, el garrote exigía proximidad. Era un arma para combate cuerpo a cuerpo, donde la lucha era visceral y sangrienta. Un golpe bien colocado podía incapacitar a un oponente con un solo impacto. La evidencia arqueológica de sitios de la Edad de Piedra revela la presencia frecuente de garrotes entre los restos de las primeras comunidades humanas. Además, algunos cráneos fosilizados muestran marcas consistentes con lesiones que podrían haber sido causadas por golpes de garrote, fracturas circulares, lesiones de aplastamiento localizadas, trauma craneal con signos de impacto concentrado. Las boleadoras o bolas, usadas desde la Edad de Piedra, surgieron como una forma simple y efectiva de cazar animales en campo abierto. Esencialmente, consistían en 2 o más piedras redondeadas atadas entre sí con cuerdas hechas de tendones, fibras vegetales o cuero trenzado. Cuando se lanzaban con técnica y precisión, giraban por el aire antes de enredarse en las patas de la presa, inmovilizándola con fuerza centrífuga y precisión quirúrgica. Para construir una boleadora, el cazador prehistórico comenzaba recolectando piedras. Estas debían ser de tamaño y peso similares, con superficies lisas para ayudarlas a girar por el aire. Se pulían por fricción, a menudo durante varios días hasta que se volvían lo más esféricas posible. Luego cada piedra se envolvía en una bolsa de cuero ajustada y se ataba a una cuerda resistente. El número de piedras variaba. Algunas boleadoras tenían solo 2 pesos. Otras tenían 3 o más dependiendo de su uso y las tradiciones culturales de la tribu. Las cuerdas también requerían atención especial. Se hacían de fibras vegetales como enredaderas y corteza de árbol, o de tendones y pieles de animales, especialmente aquellas que eran más flexibles y elásticas. El trenzado necesitaba ser apretado, simétrico y de longitud ideal entre 50 centímetros y 1 metro, dependiendo de la fuerza y habilidad del lanzador. En la práctica, la boleadora se hacía girar sobre la cabeza del cazador en movimientos circulares hasta ganar velocidad, y luego se soltaba hacia el objetivo. Mientras se desenrollaba en el aire,
Las piedras mantenían su trayectoria a través del impulso y la física del movimiento rotacional hasta alcanzar al animal. Con suerte y habilidad, se envolvían alrededor de las patas de la presa, causando que tropezara y cayera, una caída que significaba la diferencia entre vida y muerte. Se usaban principalmente para capturar aves grandes como ñandúes y avestruces, o mamíferos veloces en terreno abierto como venados, antílopes e incluso pequeños roedores. Los estudios arqueológicos revelan evidencia de boleadoras usadas en varios continentes. Los registros más antiguos datan de hace más de 10.000 años, encontrados en llanuras donde los cazadores seguían grandes manadas de guanacos y ñandúes. Estas puntas de proyectil, datadas en alrededor de 13.000 años atrás, son algunas de las reliquias más icónicas en la arqueología americana. Usadas por un pueblo que los científicos denominan la cultura Clovis, estas hojas simbolizan uno de los mayores avances tecnológicos de la Edad de Piedra en el Nuevo Mundo. Las puntas Clovis se fabricaban principalmente de sílex, obsidiana o chert, materiales que podían tallarse con gran precisión. Su producción era un proceso complejo que requería una combinación de habilidad, paciencia y sensibilidad. El artesano comenzaba seleccionando un núcleo de piedra adecuado con el color, textura y dureza ideales. Luego, usando técnicas conocidas como tallado por presión y percusión controlada, cuidadosamente moldeaba la hoja, removiendo lascas en patrones simétricos. La característica más distintiva de la punta Clovis es la ranura longitudinal en su base, llamada acanaladura, diseñada para ayudar a asegurar la hoja en un asta de madera o hueso. Esta ranura permitía que la punta se fijara más firmemente, asegurando que no se desprendiera al impacto. Era un refinamiento técnico raro para su tiempo, demostrando conocimiento avanzado de aerodinámica, durabilidad y funcionalidad. Estas puntas no se producían en masa. Cada una se moldeaba con atención individual. Cada lasca removida seguía una lógica casi artística. La gente Clovis sabía dónde golpear, cómo aplicar fuerza y cuándo detenerse. El resultado era una punta con simetría impresionante y un filo lo suficientemente afilado para perforar las gruesas pieles de animales grandes. Porque sí, los Clovis no cazaban presas pequeñas. Enfrentaban a los gigantes de la megafauna del Pleistoceno, mamuts, mastodontes, bisontes ancestrales e incluso perezosos terrestres gigantes. Eran cazadores intrépidos, y las puntas Clovis eran literalmente la punta de lanza de su supervivencia. Lanzadas con lanzas o dardos, estas hojas penetraban profundamente en los cuerpos masivos de su presa, perforando órganos vitales y causando hemorragias fatales. Mucho más que una simple herramienta de corte, el cuchillo de piedra fue una revolución silenciosa en la Edad de Piedra. Permitió a los primeros homínidos manipular el mundo a su alrededor de manera más efectiva. Los primeros cuchillos de piedra aparecieron durante el Paleolítico inferior, hace aproximadamente 2 millones de años. Al principio, eran solo lascas afiladas, fragmentos cortantes creados al golpear una roca contra otra. Pero con el tiempo, los humanos aprendieron a dar forma a estas lascas con mayor control. La técnica de tallado se volvió más refinada. Surgieron cuchillos con formas específicas, adaptados a diferentes tareas con puntas, bordes afilados y mangos primitivos. El material más común era el sílex, una roca dura y densa, con capacidad de fractura concoidal. Cuando se rompía con precisión, el sílex producía bordes extremadamente afilados, a veces más afilados que las hojas de acero modernas. La obsidiana, el cuarzo y el chert también se usaban dependiendo de la disponibilidad geológica en la región. Elegir la piedra correcta era una ciencia basada en observación y experiencia. Fabricar un cuchillo involucraba varios pasos. Primero,
El núcleo de piedra se formaba a una forma general. Luego el artesano usaba una técnica llamada retoque, tallando bordes específicos con otra piedra más dura o un hueso afilado. El objetivo era crear un borde continuo, afilado y funcional. Algunas hojas se dejaban tal cual, usadas directamente con la mano. Otras se montaban en mangos hechos de madera o hueso, asegurados con cuerdas vegetales y resinas naturales. El cuchillo de piedra era una herramienta multifuncional. Se usaba para desollar animales, cortar carne, dividir tendones, raspar grasa, limpiar pieles, preparar fibras para ropa, recortar palos e incluso para defensa personal. Un deseo antiguo de alcanzar lo inalcanzable, de cazar desde la distancia, de defenderse sin exposición. De esta necesidad profunda dentro de la Edad de Piedra surgió una de las invenciones más revolucionarias de la prehistoria: el arco y la flecha. Era un arma elegante y silenciosa, pero detrás de su ligereza había ingeniería sofisticada. Los primeros arcos aparecieron hace más de 20.000 años, y aunque hechos de los materiales naturales más simples, representaban un salto gigante en la capacidad de nuestros ancestros para moldear su entorno. El arco consistía esencialmente en un palo curvado, generalmente hecho de madera flexible como tejo, olmo o abedul. Esta madera se seleccionaba con extremo cuidado. Tenía que ser fuerte, pero también elástica. Idealmente, los artesanos encontraban ramas jóvenes, firmes pero no demasiado rígidas. Los artesanos paleolíticos intuitivamente sabían cómo leer la veta de la madera, sentir su tensión y predecir su curvatura. El proceso de fabricación comenzaba con seleccionar la madera y permitir que se secara. A menudo esta madera se doblaba gradualmente durante varias semanas usando vapor o calor suave. La cuerda del arco, a su vez, se hacía de fibras vegetales entrelazadas, tiras de tendones animales o incluso intestinos secos. Era una parte vital del arma, frágil pero fundamental. Las flechas, por otro lado, eran lanzas en miniatura. Sus astiles se tallaban con precisión, balanceadas para volar en línea recta. En la punta, una piedra tallada, generalmente sílex u obsidiana, se pegaba con resina natural o betún y se sujetaba con tiras de cuero. En algunas regiones donde el metal apenas comenzaba a aparecer, las flechas recibían puntas metálicas. Pero durante miles de años, la piedra permaneció como el filo mortal. Las plumas en el extremo trasero de la flecha, conocidas como emplumado, eran esenciales para la estabilidad del vuelo. Fijadas con ataduras o pegamentos rudimentarios, hacían que la flecha girara en espiral, aumentando tanto la precisión como el alcance. Mucho antes de la domesticación del fuego o el advenimiento de la agricultura, nuestros ancestros dependían de la caza para sobrevivir. Para eso necesitaban más que solo sus manos desnudas. Necesitaban alcance, necesitaban precisión. Y así descubrieron que los huesos de animales no eran meramente restos de muerte, sino instrumentos de supervivencia. La lanza de hueso era tanto símbolo como herramienta. Un símbolo de ingenio, ya que mostraba que los primeros humanos estaban comenzando a moldear el mundo a su alrededor. Una herramienta porque era vital tanto para el sustento como para la seguridad. Su uso se remonta a más de 400.000 años, cuando los primeros homínidos se dieron cuenta de que un hueso largo y afilado podía perforar la piel de un animal grande. El proceso de fabricar estas lanzas no era simple ni aleatorio. Requería observación, paciencia y una comprensión rudimentaria de física y anatomía. Los cazadores seleccionaban huesos largos, típicamente de grandes herbívoros como bisontes, renos o incluso mamuts. Preferían fémures, tibias y húmeros, partes densas y fuertes con estructura ideal para soportar una punta afilada. Estos huesos luego se raspaban con piedras talladas, afiladas con cuidado meticuloso. No había prisa en este proceso. Cada pulgada de la lanza
se formaba con la expectativa de que salvaría vidas o las quitaría. A menudo el hueso se endurecía aún más por exposición al fuego, una técnica primitiva de templado que sellaba las fibras internas del material, proporcionando mayor durabilidad. Con el tiempo, las lanzas evolucionaron. Los artesanos prehistóricos comenzaron a tallar puntas más afiladas y simétricas, a veces añadiendo pequeñas ranuras o incrustaciones para fragmentos de sílex u obsidiana. Esto transformó la lanza de hueso en un arma híbrida, combinando la rigidez del hueso con el filo brutal de la piedra volcánica. Estas armas no se usaban únicamente para cazar. También eran fundamentales para defensa contra depredadores y en conflictos entre grupos humanos. Mucho antes de la metalurgia, la agricultura o incluso el dominio completo del fuego, los primeros homínidos aprendieron a dar forma a la piedra con precisión. Y el resultado de este ingenio fue una herramienta simple pero increíblemente versátil. El hacha de mano no era solo una herramienta, era una extensión del cuerpo, la mente y el instinto. Las primeras hachas de mano datan de hace alrededor de 1.700.000 años. Se han encontrado en sitios arqueológicos a través de África, Europa y Asia. Esto muestra que no fue una invención aislada, sino más bien una respuesta universal a la necesidad de cortar, abrir, dividir y transformar. Donde quiera que los humanos caminaban, el hacha caminaba con ellos. El proceso comenzaba con seleccionar la roca correcta. Los cazadores-recolectores buscaban tipos específicos, duros pero capaces de ser tallados. Sílex, obsidiana y cuarzo eran favoritos. Usando una piedra martillo, el fabricante de herramientas golpeaba el núcleo de piedra con golpes controlados, removiendo lascas para dar forma al hacha. El resultado era una herramienta de dos caras con un extremo puntiagudo o afilado. Algunas tenían punta más gruesa para perforar, otras tenían lados aplanados, ideales para cortar carne, madera o tendones. A diferencia de las hachas modernas, el hacha de mano no tenía mango. Se sostenía directamente en la mano. Su forma era ergonómica, adaptada para ajustarse a los dedos y la palma. Su utilidad era casi ilimitada. Con ella, los primeros humanos podían matar animales, cortar carne, romper huesos para extraer médula, arrancar raíces, tallar madera y fabricar otras herramientas. También servía como arma defensiva contra depredadores y durante conflictos intergrupales. Era la navaja suiza de la prehistoria. La eficiencia del hacha de mano está registrada en las marcas dejadas en huesos fosilizados. Esqueletos de grandes mamíferos como elefantes prehistóricos o bisontes muestran cortes precisos, fracturas estratégicas, señales de que cada último tendón fue aprovechado de la carcasa. Todo con la ayuda de esta herramienta pequeña pero poderosa. La idea de usar la elasticidad natural de ciertos materiales para lanzar proyectiles a alta velocidad. La honda de la edad de piedra no era el juguete que conocemos hoy, sino un arma discreta, mortal y fácil de fabricar. Una creación que convertía pequeñas piedras en proyectiles letales. Su estructura era sorprendentemente simple. Dos tiras de cuero o fibra vegetal trenzada unidas en el centro por una bolsa, generalmente hecha de cuero crudo o tela endurecida con resinas naturales. En los extremos de las tiras, lazos o nudos se usaban para asegurar la honda a los dedos del lanzador. Con un movimiento rotacional, el proyectil se lanzaba con suficiente fuerza y precisión para aturdir o incluso matar animales pequeños. La elección de material era crítica. Las fibras vegetales tenían que ser flexibles pero fuertes, como cáñamo silvestre, lino, corteza de árbol o fibras de agave. El cuero a menudo se obtenía de las pieles internas de venados o cabras y se trataba con grasa animal para aumentar la durabilidad. El secreto de su efectividad residía en la combinación de ligereza y tensión. Cuanto más elástico y resistente el material, mayor la fuerza de propulsión.
Las piedras usadas como munición se seleccionaban con igual cuidado. Necesitaban ser lisas, redondas y del tamaño ideal para encajar perfectamente en la bolsa de la honda. Piedras planas o de forma irregular podían comprometer el vuelo. En algunas culturas hay evidencia de proyectiles especialmente pulidos o incluso moldeados, diseñados para mejorar el rendimiento. El uso de hondas en la Edad de Piedra iba mucho más allá de la caza. Aunque efectivas para atrapar aves, conejos y otros animales pequeños, la honda también era una herramienta de guerra y defensa. Durante emboscadas o disputas territoriales, los grupos usaban hondas para atacar desde distancia, a menudo acompañadas de gritos, tambores o ruidos fuertes para desorientar al enemigo. Durante la Edad de Piedra, la lucha por la supervivencia requería no solo fuerza bruta, sino también innovación. Los primeros humanos tenían que cazar animales mucho más grandes, rápidos y peligrosos que ellos mismos. La solución que encontraron fue transformar la distancia en seguridad. Y así nació el dardo, un arma ligera, aerodinámica y precisa, con punta letal hecha de piedra afilada. El dardo era esencialmente un proyectil, pero su verdadero poder venía de la forma en que se lanzaba. Los humanos primitivos desarrollaron una herramienta complementaria llamada atlatl, una especie de lanzador de lanzas o palanca manual, que aumentaba dramáticamente la fuerza y el alcance del lanzamiento. Con un atlatl, un cazador podía lanzar un dardo a velocidades superiores a 100 km por hora, con un alcance efectivo de hasta 100 metros. Una hazaña impresionante para una sociedad sin herramientas de metal. Fabricar un dardo comenzaba con seleccionar el asta correcta. La madera tenía que ser ligera, flexible, pero fuerte. Especies como sauce, fresno o incluso caña se usaban comúnmente. La longitud variaba, pero generalmente estaba entre 1 y 2 metros. Después de ser recortada y alisada, el asta se balanceaba cuidadosamente para asegurar vuelo estable. La punta de piedra era el verdadero corazón del dardo. Afilada con precisión, su función era penetrar profundamente en el cuerpo de un animal o enemigo. Sílex, obsidiana, basalto y cuarzo eran los materiales preferidos, cada uno seleccionado según las propiedades deseadas: dureza, filo, durabilidad. El proceso de tallado requería gran habilidad. Con golpes controlados, el artesano daba forma a la piedra en formas puntiagudas y simétricas, creando bordes capaces de desgarrar carne y cortar tendones con facilidad. Una vez completada, la punta se fijaba al asta usando materiales naturales como resina vegetal, betún, tiras de cuero o fibras trenzadas. La conexión necesitaba ser firme, pero lo suficientemente flexible para absorber el impacto de la penetración. A menudo la base de la punta se acanalaba para permitir una atadura más segura. La parte trasera del dardo podía incluir plumas u otras formas de estabilización para asegurar vuelo preciso. A primera vista, el hacha puede parecer simple, una piedra afilada atada a un pedazo de madera. Pero en realidad es el resultado de miles de años de observación, prueba, error y refinamiento. La combinación de un mango resistente y una hoja moldeada con precisión convirtió al hacha de piedra en una de las herramientas más poderosas de la prehistoria. Servía como arma, utensilio, símbolo y extensión del cuerpo humano. La aparición del hacha de piedra con mango marcó una revolución. Antes de eso, los humanos ya usaban piedras sueltas para cortar o aplastar. Pero al agregar un mango, aumentaron dramáticamente la fuerza, el apalancamiento y la precisión. El asta de madera permitía mejor control del impacto, y la energía aplicada se multiplicaba por la longitud de la palanca. El proceso de fabricación comenzaba con seleccionar la piedra correcta. Obsidiana, sílex, basalto y otros minerales eran preferidos. El tallado, hecho usando percusión directa e indirecta, daba forma a la hoja en varias formas dependiendo de su propósito previsto.
Algunas eran anchas y pesadas, ideales para talar árboles o abrir caminos. Otras eran más pequeñas y delgadas, usadas para tareas de precisión como tallar madera o desollar animales. El mayor desafío, sin embargo, era fijar la hoja al mango. Este proceso requería ingenio y materiales diversos. Fibras vegetales, cuero crudo, tendones animales y resinas naturales se usaban como adhesivos y ataduras. A menudo, la base de la hoja se acanalaba para mejorar la fijación. El mango, a su vez, se elegía cuidadosamente. Madera verde que fuera lo suficientemente flexible para absorber impactos, pero lo suficientemente resistente para mantener su forma con el tiempo. El ensamblaje podía hacerse de varias maneras. Una de las más comunes involucraba dividir el extremo del mango e insertar la hoja, luego atarla fuertemente. Otro método era tallar un agujero en la madera y ajustar la piedra dentro, sellándola con betún calentado o resina. Algunas culturas incluso desarrollaron montajes desmontables, permitiendo que la hoja se reemplazara dependiendo del desgaste o la tarea. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál de estas armas primitivas crees que fue la más importante para la supervivencia de nuestros ancestros? ¿Te imaginas viviendo en esa época y teniendo que fabricar tus propias herramientas? Déjamelo saber en los comentarios. Si este viaje por la prehistoria te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios donde continuaremos explorando los secretos más impresionantes de nuestro pasado. Y si quieres ver más contenido sobre armas antiguas o civilizaciones perdidas, déjamelo saber abajo. Nos vemos en el próximo video.